Sin cambios económicos no hay cambios en Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. ¿Por qué la economía cubana no se desarrolla? El diario de los comunistas cubanos, Grama, ha publicado un artículo titulado Cuba no renuncia al desarrollo. De principio a fin, nos encontramos ante un ejercicio patológico de desinformación y manipulación que solo puede satisfacer a aquellos que creen todavía en los experimentos comunistas fracasados en 62 años que no tienen ningún futuro en la isla ni en ningún otro país. Y es que en materia de asuntos económicos se pilla antes al mentiroso que al cojo, y esto es lo que ocurre con este artículo que realmente entra en un terreno difícil, queriendo justificar lo que es completamente injustificable. No obstante, hay argumentos de sobra para mostrar la falsedad. Por ejemplo, es falso que la economía cubana pueda crecer en 2021, tal y como de manera optimista dicen. No creció la economía en 2019, se hundió en 2020 y en 2021 no remontará las cifras ni acercándose siquiera a la media de otros países de América Latina y el Caribe. La CEPAL ha estimado una caída del PIB en la región del 7,7%, mientras que las autoridades cubanas lo han estimado en un 11% en 2020 y otro 0,2% en 2019. La crisis golpea con más dureza a Cuba. No es cierto, como dicen los comunistas, que antes de la pandemia la economía mundial estuviera atravesando problemas. Todo lo contrario, el crecimiento económico mundial en 2019 se aproximó al 5% para luego descender al 3,5% en 2020. Y esas tensiones comerciales y financieras golpeaban sobre todo a la economía cubana por su dependencia del petróleo procedente de Venezuela, que ya daba signos de agotamiento. Junto a ello, incrementos salariales sin referente de productividad se encargaron de hundir a la economía en un segundo semestre. Responsables las autoridades. En cuanto a la vulnerabilidad económica de otros países, otra falsedad del régimen cubano, está bien en apuntar a lo que ocurre en otros lares cuando la casa propia está ordenada. Cuba sigue estando entre los candidatos del Programa Mundial de Alimentos al padecer de una crisis alimentaria equiparado a Haití. Los hechos actuales lo confirman. En cuanto a la pandemia, los comunistas cubanos parecen olvidar que todos los países del mundo, en mayor o menor medida, se vieron afectados por la crisis y todos han adoptado medidas para tratar de reconducir sus economías, apoyando empresas, a los trabajadores autónomos y a todos los espacios que generan riqueza y empleo. Pero en Cuba la salida ha sido más y más gastos en subsidios para intentar frenar el aumento de los precios, por cierto, mal calculados por el gobierno, único responsable del desbarajuste de la tarea de ordenamiento. Los comunistas cubanos se recrean aportando datos de quiebras de las empresas en América Latina por culpa de la pandemia, pero no informan de cuál es el número de proyectos emprendedores y de negocios privados que en Cuba han cerrado y no volverán a abrir al verse abandonados por su gobierno. Seguro que en porcentajes se estaría en cifras muy superiores, pero claro, la pobreza está en otros lares, lo mismo que el desempleo. Cuba está exenta de ese virus y lo peor es que se lo creen. Por cierto, hacen bien en reconocer que la economía cubana ha estado afectada por el impacto de la pandemia, con menos ingresos de divisas del turismo y los productos tradicionales, como es el tabaco y el ron, pero en cambio, no se ha propuesto actuaciones concretas para salir adelante. La venta de servicios médicos está estancada, las inversiones extranjeras paralizadas y las remesas flaquean. Conviene recordarle a los comunistas que Cuba no ha sido el único país del mundo que ha tenido que realizar un esfuerzo suplementario a sus cuentas públicas para afrontar la pandemia. La cuestión es si dicho esfuerzo es sostenible. Básicamente porque la prioridad en el gasto corriente por enésima vez volverá a dejar postergadas una vez más las necesarias inversiones en vivienda, infraestructura, protección del medio ambiente en el limbo, sin que nada ni nadie haga lo necesario para cambiar el destino de los gastos del presupuesto, mientras que siguen construyendo habitaciones de hoteles. El bloqueo tiene también su falsedad en el análisis de Grama, pero al mismo tiempo nadie se refiere al verdadero bloqueo, que es el bloqueo interno, y que el país necesita eliminar para potenciar sus fuerzas productivas. Una propuesta sería
calcular el coste del bloqueo interno de la misma forma que se calcula el coste del bloqueo externo. Se podrían sorprender de los gastos que iban a salir por tener maniatada la economía cubana. También ha habido referencia a la inflación y al descontrol de precios, sobre todo de los alimentos. Se culpa, vaya usted a saber, al costo de los fletes por tener que adquirirlos en países más lejanos, pero en realidad la inflación que atraviesa el país es consecuencia directa de un cálculo erróneo del impacto de la tarea de ordenamiento, cuyo responsable es el gobierno. Pero en vez de ponerse a producir, a los comunistas cubanos no se les ocurre otra cosa que revisar el plan, mientras Marrero decía en una de sus numerosas reuniones con altos cargos que la gente no come planes. El ajuste al plan de la economía que los comunistas consideran necesario para respaldar las principales prioridades del país es una carta a los Reyes Magos, por cierto fuera de plazo, que no va a dejar ni carbón. La razón de este cambio es que el plan, cuando se aprobó en abril de 2020, no habría ni siquiera tenido en cuenta los efectos de la tarea de ordenamiento y el progresivo deterioro de las cuentas públicas y del estado de la economía. Es lo que ocurre cuando se trabaja con una perspectiva de medio y largo plazo, pero hacia atrás, no hacia adelante. El plan de la conceptualización del modelo económico y social, los lineamientos de la política económica y social y el plan del desarrollo económico y social hasta 2030 configuran un arsenal de instrumentos de política económica que los comunistas cubanos creen que va a dar resultado para salir de la crisis. Incluso dicen que van a aguantar hasta 2030. Lo dudo. No es cuestión de innovación ni de valentía como dice Grama, sino de sentido común y sobre todo de Estado. La estrategia para el impulso de la economía y el enfrentamiento de la crisis mundial provocada por el COVID-19 es otro documento más que suma a los anteriores, que tampoco sirve para dar de comer a la gente. Son documentos de partido que proporcionan relleno para las sesiones aburridas y agotadoras de los delegados poco informados y poco más en el Congreso que va a empezar. Lo mejor sería arrojar todo ese papeleo doctrinal y poco práctico a la basura y empezar de cero haciendo las cosas que realmente se tienen que hacer. Y realmente cuando se vuelven a leer las medidas que los comunistas consideran que tendrán un mayor impacto y profundidad en la estrategia económico y social hasta la fecha, se llega a la triste conclusión de que poco o nada servirán. Se trata de 9 medidas que arrancan, como no, de seguir con la tarea de ordenamiento, de fortalecer a la empresa estatal socialista, perfeccionar el trabajo por cuenta propia, aprobar una política para la gestión estratégica del desarrollo territorial basada en los municipios, promover un sistema descentralizado de acceso a las divisas para el sector empresarial, aprobar una política para la comercialización de productos agropecuarios, dar facilidades para la exportación e importación de formas de gestión no estatal, perfeccionar los mecanismos para la redistribución del trabajo aportado por el sector empresarial y continuar con la venta mayorista y minorista de moneda libremente convertible. Pero realmente con esta panoplia se va a algún sitio, en absoluto. No cambia el marco jurídico de los derechos de propiedad y Cuba sigue siendo una economía de planificación e intervención estatal, en la que no se permite al mercado asignar los recursos ni tampoco el enriquecimiento privado. También Grama se refiere al desarrollo al que Cuba no renunció en 2020, otra falsedad. Para que haya desarrollo hace falta más formación bruta de capital fijo en términos de PIB, y los niveles de la economía cubana y su concentración sectorial no aportan ese estímulo multiplicador de la renta y el empleo, de modo que anunciar para 2021 un 22% de incremento en las inversiones con respecto a 2020 da una idea del escaso nivel alcanzado por las mismas, pero peor aún es saber que quieren concentrar las inversiones en lo que ellos llaman los sectores priorizados, a saber defensa, producción de alimentos, medicamentos, programa del turismo, programa de fuentes de energía renovables, programa de la vivienda y la fábrica de producción de cemento y acero. La pregunta es, ¿cuántos de esos sectores priorizados benefician realmente a los cubanos? Que cuenten. Anuncian el proyecto y la terminación de 44.000 hogares cuando las necesidades superan el millón. A ver si se cumple. Ya van 62 años de fracaso continuos. Nada hace presagiar que el 2021, con la que está cayendo, vaya a cambiar las cosas.
La dictadura lleva 62 años con la misma cantaleta aburrida, fracaso tras fracaso, sin dinamizar una economía que está sujeta al control político. El pueblo cubano debe saber que todo llega a su fin y que las cosas en otros países van mucho mejor. Por lo mucho que cuestionen lo que ocurre en el exterior, se puede lograr una sociedad más justa y equitativa, permitiendo que el talento, la capacidad, la cualificación, la motivación y el desempeño se pongan en funcionamiento combinados con los derechos de propiedad privada que son el motor de la prosperidad. Y bien amigos, antes de terminar, me gustaría preguntarles, ¿qué creen ustedes que pasará con los supuestos cambios en este octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba? Por favor, pueden escribirnos en los comentarios. Y así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.